Tipos de tiempo atmosférico en España. 1. Tiempo del norte. Ola de frío. Estado de la atmósfera en superficie el 24 de diciembre de 1984. 2 anticiclones polares marítimos, uno al este de Islandia y otro en el Atlántico, al noroeste de la península ibérica. Este último se corresponde en altura con una dorsal de la corriente en chorro. 2 borrascas al oeste de Islandia, asociadas a un frente próximo a la oclusión, y una potente borrasca sobre la península escandinava, ligada a un frente frío, que responde en altura a una profunda vaguada de la corriente en chorro. En altura, la corriente en chorro describe una trayectoria ondulante. En superficie, el anticiclón polar marítimo situado en el Atlántico y la borrasca del norte de Europa canalizan un flujo del norte que transporta aire ártico marítimo. Esta masa de aire, originalmente muy fría y seca, se recalienta relativamente por la base durante su trayecto marítimo hacia el sur, se humedece y se inestabiliza. Esta configuración, típica del invierno, provoca temperaturas muy bajas y precipitaciones en forma de nieve en las montañas del norte y en el interior peninsular, especialmente en la submeseta norte, mientras que las áreas del sureste, resguardadas por las cordilleras béticas, quedan al abrigo de las precipitaciones. En el resto de estaciones, esta situación genera un acusado descenso térmico e inestabilidad, con tormentas que, en los equinoccios, pueden ir acompañadas de granizo. En Baleares, esta situación puede dar lugar a precipitaciones en forma de nieve en la cordillera de Tramontana. En Canarias, por el contrario, la influencia de las altas presiones mantiene temperaturas suaves y tiempo estable. 2. Tiempo del noreste. Muy frío y seco. Estado de la atmósfera en superficie el 12 de febrero de 1984. Un potente anticiclón polar, centrado sobre las Islas Británicas, que extiende su influencia sobre la península ibérica y Europa central, y que en altura se corresponde con una dorsal de la corriente en chorro. Una borrasca al oeste de Islandia, asociada a un frente frío, y otra borrasca en el Mediterráneo, al sur de Italia, ambas están vinculadas a vaguadas de la corriente en chorro. En altura, la corriente en chorro presenta una trayectoria ondulante. En superficie, la península queda bajo la influencia del anticiclón térmico de Europa central, que canaliza una advección del noreste con aire de tipo polar continental, PC, muy frío y seco, que mantiene estas características a lo largo de su trayectoria terrestre. Esta situación, predominante en invierno, da lugar a un tiempo muy frío y seco, con heladas y nieblas de irradiación en el interior peninsular. En Baleares y en la fachada mediterránea peninsular, el aire húmedo puede ascender por los relieves montañosos paralelos a la costa, originando precipitaciones que, en ocasiones, pueden ser en forma de nieve. En el resto de estaciones, esta configuración provoca un descenso significativo de las temperaturas y tormentas, a veces con granizo en el litoral mediterráneo. En Canarias, sin embargo, al encontrarse bajo la influencia de las altas presiones, el tiempo es estable y las temperaturas suaves. No obstante, si la advección fría del noreste logra alcanzar el archipiélago, puede provocar lluvias abundantes y nevadas en la cumbre del Teide. 3. Tiempo del noroeste. Frío y lluvioso. Estado de la atmósfera en superficie el 22 de febrero de 1984. Un potente anticiclón polar situado al noroeste de la península ibérica, que se corresponde en altura con una dorsal de la corriente en chorro. Una borrasca al oeste de Islandia, asociada a frentes cálidos y fríos, y otra borrasca centrada sobre las Islas Británicas, ligada a un frente ocluido. Ambas responden en altura a vaguadas de la corriente en chorro. En altura, la corriente en chorro sigue una trayectoria ondulante. En superficie, el anticiclón polar marítimo situado en el Atlántico canaliza un flujo del noroeste que transporta aire de tipo polar marítimo, PM, frío y húmedo. Durante su recorrido hacia el sur sobre el océano, esta masa de aire se recalienta por la base y aumenta su humedad. Esta configuración, típica del invierno, genera tiempo frío y precipitaciones, especialmente en la cordillera cantábrica, donde pueden ser en forma de nieve, y en la mitad occidental de la península, con viento frecuentemente fuerte debido al acusado gradiente de presión, y sobaras muy juntas. Las precipitaciones pierden intensidad hacia el interior, donde el tiempo tiende a estabilizarse. En el resto de estaciones, esta situación produce un descenso de las temperaturas, lluvias en la franja cantábrica y tormentas en la meseta. En Baleares y Canarias, por el contrario, la influencia anticiclónica mantiene el tiempo estable y sin precipitaciones. 4. Tiempo del oeste. Paso de frentes. Estado de la atmósfera en superficie el 13 de febrero de 1979. Un anticiclón al sur de las Islas Canarias, que en altura se corresponde con la parte meridional de la trayectoria zonal que sigue la corriente en chorro. 2 borrascas al norte y oeste de las Islas Británicas, asociadas a un frente ocluido,
que responden en altura a una depresión situada al norte de la trayectoria zonal de la corriente en chorro. En altura, la corriente en chorro describe una trayectoria zonal, oeste-este. En superficie, esta configuración da lugar al denominado tiempo del oeste, caracterizado por el paso sucesivo de borrascas atlánticas y sus frentes, que se desplazan en dirección oeste-este, coincidiendo con el flujo de la corriente. Esta situación, frecuente en otoño, invierno y primavera, provoca temperaturas relativamente suaves y precipitaciones abundantes, especialmente en el oeste peninsular. La intensidad de las lluvias disminuye hacia el este debido a la anchura del bloque peninsular y a la protección que los relieves orientales ofrecen a la fachada mediterránea frente a los flujos del oeste. En verano, esta situación incide principalmente en la cornisa cantábrica, donde refresca las temperaturas y produce precipitaciones. En Baleares también se registran precipitaciones asociadas a este tipo de circulación. En Canarias, sin embargo, al encontrarse bajo la influencia del anticiclón subtropical, el tiempo permanece estable y con temperaturas suaves. 5. Tiempo del suroeste a sur. Temporal del suroeste o sur. Estado de la atmósfera en superficie el 23 de enero de 1983. Dos anticiclones polares marítimos al oeste de Islandia y un potente anticiclón polar continental sobre el norte de Europa. Todos ellos se corresponden en altura con dorsales de la corriente en chorro. Una profunda borrasca al oeste de la península ibérica, asociada a frentes cálidos y fríos, que refleja en capas altas una enorme vaguada de la corriente en chorro, y una borrasca térmica sobre el norte de África, generada por el calentamiento del suelo, que responde en altura a altas presiones. En altura, la corriente en chorro dibuja una pronunciada vaguada sobre el Atlántico. En superficie, esta configuración se traduce en una borrasca profunda que, con sus frentes asociados, canaliza aire de tipo polar marítimo, PM, hacia la península. Dicho aire, al recorrer una trayectoria marina desde el suroeste o sur, llega húmedo, recalentado por la base y muy inestable. Esta situación, más frecuente en otoño e invierno pero posible en cualquier época del año, provoca temperaturas más altas de lo habitual y lluvias generalizadas, especialmente intensas en el cuadrante suroeste peninsular, Andalucía occidental y Extremadura, donde puede ocasionar el desbordamiento de los ríos atlánticos con efectos devastadores. En estas circunstancias sopla el viento ábrego, que, al descender por la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, genera temperaturas cálidas y ambiente seco en su lado norte, a sotavento, donde apenas se registran precipitaciones. En Baleares y Canarias, bajo la influencia de las altas presiones, el tiempo se mantiene estable, cálido y sin precipitaciones. 6. Tiempo del este. Temporal en Levante. Estado de la atmósfera en superficie el 20 de marzo de 1982. Un potente anticiclón al sur de las Islas Británicas, que afecta a toda Europa y se corresponde en altura con la parte superior de una trayectoria en rombo de la corriente en chorro, y un anticiclón polar en el centro del Atlántico, que traduce una cresta anticiclónica de la corriente en chorro. Una borrasca al oeste de Islandia, asociada a frentes fríos y cálidos, correspondiente a una vaguada de la corriente en chorro, y una borrasca térmica sobre el norte de África, que responde en altura a altas presiones. En altura, la corriente en chorro dibuja una dorsal sobre Europa central y occidental, y una vaguada sobre el Mediterráneo. En superficie, esta disposición de los centros de acción canaliza sobre la península un flujo del este que transporta aire mediterráneo, cálido, húmedo e inestable. Esta situación, más frecuente en otoño, provoca precipitaciones abundantes en la costa levantina, intensificadas por el ascenso orográfico del aire al encontrarse con los relieves montañosos paralelos a la costa. Como resultado, los ríos mediterráneos pueden desbordarse y producir inundaciones catastróficas. En el resto de la península, el tiempo es cálido y seco, al quedar al abrigo de los sistemas montañosos. En Baleares también se registran precipitaciones asociadas a este flujo. En Canarias, por el contrario, la influencia de la borrasca térmica norteafricana y las altas presiones en altura generan un flujo del este que canaliza aire de tipo tropical continental, TC, cálido y seco. Esto origina temperaturas elevadas y calima, debido a las partículas de polvo en suspensión, sin precipitaciones asociadas. 7. Mapa de la gota fría. Precipitaciones intensas. Estado de la atmósfera en superficie el 19 de octubre de 1973. El anticiclón tropical de las Azores se sitúa en el Atlántico, al oeste de la península ibérica y en una latitud relativamente alta para la época del año, lo que refleja en altura una dorsal de la corriente en chorro. Este anticiclón actúa como un bloqueo que impide el avance normal de los sistemas atlánticos hacia el este. Una borrasca al oeste de la península escandinava, asociada a frentes cálidos y fríos, se localiza al norte de la trayectoria zonal de la corriente en chorro.
Por otro lado, una borrasca en el sureste de la península ibérica responde a una profunda vaguada de la corriente en chorro que, tras recuperar su trayectoria zonal al norte de esta, ha quedado aislada en forma de gota fría o depresión aislada en niveles altos, DANA. Esta masa de aire frío en altura, al superponerse sobre el aire cálido y húmedo de las capas bajas procedente del Mediterráneo, genera una enorme inestabilidad atmosférica. El contraste térmico es especialmente acusado en el sector suroriental peninsular. El aire frío de la gota fría, al descender, provoca el ascenso violento del aire cálido y húmedo superficial, dando lugar a precipitaciones torrenciales, a menudo acompañadas de granizo y actividad tormentosa. Estas lluvias intensas pueden alcanzar acumulados extraordinarios en pocas horas, provocar el desbordamiento de ramblas y ríos mediterráneos, y ocasionar graves inundaciones con consecuencias catastróficas, especialmente en las provincias de Alicante, Murcia y Almería. En Baleares, la influencia de esta situación también puede dejar precipitaciones significativas, aunque de menor intensidad. En Canarias, en cambio, el dominio del anticiclón subtropical mantiene el tiempo estable y cálido, sin precipitaciones destacables. 8. Tiempo cálido y estable. Estado de la atmósfera en superficie el 7 de septiembre de 1977. El anticiclón de las Azores, situado en una posición septentrional, propia del verano, se localiza en el centro y sur del Atlántico. Esta configuración responde en altura a las altas presiones que quedan a la derecha de la trayectoria de la corriente en chorro, la cual, en esta época del año, se encuentra desplazada hacia el norte. Una borrasca centrada en la península escandinava, asociada a una cadena de frentes en el Atlántico Norte, que se corresponden en altura con una trayectoria zonal de la corriente en chorro. En altura, la corriente en chorro describe una trayectoria zonal en latitudes altas o dibuja una dorsal sobre el Atlántico. En superficie, el anticiclón de las Azores canaliza aire de tipo tropical marítimo, TM, cálido y húmedo. Esta situación, más frecuente en verano, produce en el interior peninsular tiempo caluroso y seco, mientras que en el litoral, incluido Baleares, el tiempo es caluroso y el ambiente bochornoso debido a la elevada humedad. Las altas temperaturas provocan el calentamiento diurno y el ascenso del aire, pero las precipitaciones son escasas o nulas por la presencia de altas presiones en altura, que inhiben la convección. Si la situación persiste varios días, puede aparecer calima. En invierno, el anticiclón de las Azores da lugar a nieblas de irradiación en el interior. En primavera y otoño, esta configuración provoca un ascenso de las temperaturas y días soleados. En Canarias, también bajo influencia anticiclónica, el tiempo es generalmente estable y cálido. No obstante, la presencia de bajas presiones en altura sobre las islas orientales puede generar cierta inestabilidad y la posibilidad de tormentas aisladas. 9. Mapa de la ola de calor. Estado de la atmósfera en superficie el 30 de agosto de 1975. Un anticiclón polar en el Atlántico, al oeste de Islandia, un anticiclón sobre el Mar del Norte, y un área de altas presiones sobre el norte de África que se extiende hacia la península ibérica. Todas estas zonas anticiclónicas están asociadas en altura a crestas de la corriente en chorro. Un área de bajas presiones al oeste de las Islas Británicas, ligada a un frente frío, que refleja en altura la borrasca existente sobre Islandia. En altura, la corriente en chorro dibuja una cresta sobre el norte de África que afecta a la península. En superficie, esta configuración se corresponde con la irrupción de una masa de aire de tipo tropical continental, TC, originaria del Sáhara, caracterizada por su elevada temperatura, extrema sequedad y gran estabilidad atmosférica. Esta situación, típica del verano español, se asocia a bajas presiones relativas en superficie debido al fuerte calentamiento del suelo. Produce olas de calor con temperaturas muy elevadas, especialmente acusadas en la mitad sur peninsular, y calima, ya que el aire transporta en suspensión partículas de polvo y arena del desierto. Aunque las bajas presiones relativas podrían sugerir inestabilidad, apenas se producen precipitaciones, pues el aire sahariano es muy seco y las altas presiones en altura inhiben la convección. Solo ocasionalmente se generan tormentas secas, con gran aparato eléctrico y escasa precipitación, a veces en forma de lluvia de barro. En el resto de estaciones, esta configuración también eleva las temperaturas por encima de los valores normales para la época. En Baleares, bajo la influencia del anticiclón, el tiempo es caluroso y estable. En Canarias, el aire sahariano llega con vientos del este, manteniendo también condiciones cálidas y secas, aunque la presencia de bajas presiones en altura sobre las islas orientales puede introducir cierta inestabilidad. 10. Tiempo tormentoso de verano. Estado de la atmósfera en superficie el 2 de julio de 1977. El anticiclón de las Azores, en el Atlántico al oeste de la península ibérica, y un anticiclón sobre el continente europeo,
ambos correspondientes en altura a dorsales de la corriente en chorro. Dos borrascas al oeste de Islandia, asociados a frentes cálidos y fríos, que responden a la trayectoria zonal de la corriente en chorro en altura, y dos borrascas sobre la península ibérica, de origen térmico por el calentamiento del suelo, reforzados por la presencia de bajas presiones en las capas altas. Las tormentas de verano pueden producirse por dos mecanismos principales. El primero ocurre cuando el intenso calentamiento del suelo se transmite al aire superficial, provocando bruscos movimientos ascendentes que logran atravesar la barrera de las altas presiones en altura y alcanzar niveles superiores, donde las temperaturas son muy frías, lo que da lugar a la formación de nubes de gran desarrollo vertical y tormentas. El segundo mecanismo se da cuando el campo de altas presiones en altura se resquebraja por la irrupción de aire frío en forma de vaguada o gota fría, generando una fuerte inestabilidad que también desencadena tormentas, a menudo con intensos aguaceros. En la península, esta situación produce un tiempo más fresco de lo habitual para la época, con precipitaciones de carácter tormentoso que pueden ser muy intensas y localmente torrenciales, acompañadas de granizo y actividad eléctrica. Estas lluvias suelen ser irregulares y de corta duración, pero pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas o barrancos. En Baleares, bajo influencia anticiclónica, el tiempo se mantiene caluroso y estable, sin precipitaciones significativas. En Canarias, también en situación anticiclónica, predominan las temperaturas cálidas y el tiempo seco, aunque la presencia de bajas presiones en altura sobre las islas orientales podría introducir cierta inestabilidad y tormentas aisladas.